An investigation by young Hercule Poirot. Bruges, October 1897. The St. Lambert boarding school stood in the morning mist like a fortress of red brick, its Gothic towers piercing the grey Flemish sky. Within its austere walls, 150 boys from good families received a strict education under the watchful eye of the Brothers of Christian Doctrine. Brujas, octubre de 1897. El internado Saint Lambert se alzaba en la bruma matutina como una fortaleza de ladrillos rojos, sus torres góticas perforando el cielo gris de Flandes. Entre sus muros austeros, 150 muchachos de buena familia recibían una educación estricta bajo la mirada vigilante de los hermanos de la doctrina cristiana. Hercule Poirot, 16 years old, sat in his usual place in the refectory, observing his classmates with that particular attention that sometimes earned him mockery. Small in stature but already remarkably elegant despite the regulation uniform, he wore his black hair carefully combed and sported an almost invisible fine mustache of which he was secretly proud. This October morning would change the course of his life. Hércules Poirot, de 16 años, estaba sentado en su lugar habitual en el refectorio, observando a sus compañeros con esa atención particular que a veces le valía burlas. Pequeño de estatura pero ya notablemente elegante a pesar del uniforme reglamentario, llevaba su cabello negro cuidadosamente peinado y lucía un bigotillo casi invisible del cual se sentía secretamente orgulloso. Esta mañana de octubre cambiaría el curso de su vida. The crime. Brother Director Dom Anselm burst into the refectory, his face grave. His voice resonated in the sudden silence. My children, a very serious incident occurred last night. The bursar's office has been burglarized. The sum intended for merit scholarships has disappeared, 2,000 Belgian francs. Moreover, several valuable objects belonging to your classmates have been stolen from the dormitories. A murmur of concern ran through the assembly. Dom Anselm raised his hand to call for silence. El hermano director, Dom Anselme, irrumpió en el refectorio con el rostro grave. Su voz resonó en el silencio repentino. Hijos míos, anoche ocurrió un incidente muy grave. La oficina del ecónomo ha sido saqueada. La suma destinada a las becas de estudio de los alumnos meritorios ha desaparecido, 2.000 francos belgas. Además, varios objetos de valor pertenecientes a vuestros compañeros han sido robados de los dormitorios. Un murmullo de inquietud recorrió la asamblea. Dom Anselme levantó la mano para pedir silencio. The police have been alerted. Inspector van der Berg will arrive within the hour. Until then, no one leaves the establishment. Classes are suspended. Hercule frowned. Something about this announcement didn't seem coherent to him, but he couldn't yet put his finger on it. Se ha alertado a la policía. El inspector van der Berg llegará en una hora. Mientras tanto, nadie abandona el establecimiento. Las clases están suspendidas. Hércules frunció el ceño. Algo en este anuncio no le parecía coherente, pero aún no lograba identificar qué. The official investigation. Inspector van der Berg was a corpulent man with a ruddy face, who spoke loudly. He examined the bursar's office, questioned the brothers, and quickly concluded, the case is clear. The thief knew the premises. It must be a student, probably a boarder from the upper classes. The lock was picked with an improvised tool. Look at these marks. And see this window, it opens directly onto the main courtyard. The culprit escaped through there after committing his crime. El inspector van der Berg era un hombre corpulento de rostro rubicundo, que hablaba alto y fuerte. Examinó la oficina del ecónomo, interrogó a los hermanos, y concluyó rápidamente, el asunto está claro. El ladrón conocía el lugar. Debe tratarse forzosamente de un alumno, probablemente un interno de las clases superiores. La cerradura fue forzada con una herramienta improvisada, miren estas marcas. Y vean esta ventana, da directamente al patio de honor. El culpable salió por ahí después de cometer su fechoría. He lined up all the rhetoric and philosophy students in the courtyard. Among them were Edouard de Crombra, son of Baron de Crombra, arrogant and spendthrift, always short of money despite his family fortune, Henri Van Damme, a brilliant scholarship student but with a brooding character, who resented the wealthy pupils Charles Moreau, the son of the town locksmith, who had particular technical knowledge Pierre Janssens, tutor and supervisor,
barely older than the students. Inspector van der Berg questioned each of them, but their alibis seemed solid. All were sleeping in their respective dormitories, under the brothers' supervision. Bah, grumbled the inspector. One of them is lying, that's certain. I'll return tomorrow with more persuasive methods. Hizo alinear a todos los alumnos de retórica y filosofía en el patio. Entre ellos se encontraban Edouard de Crombrugge, hijo del barón de Crombrugge, arrogante y gastador, siempre escaso de dinero a pesar de su fortuna familiar. Henry Van Damme, becario brillante pero de carácter sombrío, que guardaba rencor a los alumnos adinerados. Charles Moreau, el hijo del cerrajero del pueblo, que tenía conocimientos técnicos particulares. Pierre Hansens, repetidor y vigilante. Apenas mayor que los alumnos, el inspector Van der Berg interrogó a cada uno de ellos, pero sus coartadas parecían sólidas. Todos dormían en sus respectivos dormitorios, bajo la vigilancia de los hermanos. «Va», gruñó el inspector. «Uno de ellos miente, es seguro. Regresaré mañana con métodos más persuasivos». Young Poirot's intervention. After the police departed, Hercule discreetly asked Brother Anselme for permission to examine the scene. The director, who knew his students' exceptional intelligence, agreed. My little grey cells tell me there's something wrong with this case, murmured Hercule as he entered the bursar's office. He observed everything methodically, the forced lock, the half-open window, the intact but empty safe, the papers scattered on the desk. Then he went to the dormitories where objects had been stolen. Curiously, the theft seemed random, a gold watch here, a silver fountain pen there, some coins. Interesting, he murmured. Very interesting. Después de la partida de la policía, Hércules pidió discretamente al hermano Anselme autorización para examinar el lugar. El director, que conocía la inteligencia excepcional de su alumno, aceptó. Mis pequeñas células grises me dicen que hay algo que no cuadra en este asunto, murmuró Hércules al penetrar en la oficina del ecónomo. Observó todo metódicamente, la cerradura forzada, la ventana entreabierta, la caja fuerte intacta pero vacía, los papeles esparcidos sobre el escritorio. Luego se dirigió a los dormitorios donde habían robado los objetos. Curiosamente, los robos parecían aleatorios, un reloj de oro aquí, una pluma estilográfica de plata allá, algunas monedas. Interesante, murmuró. Muy interesante. He discreetly questioned his classmates. Henri, did you hear anything last night? No, Poirot. I sleep like a log, you know that. And you, Edouard? I thought I heard a noise around 2 o'clock, but I thought it was the refectory cat. Hercule nodded and continued his investigations. He noticed that Pierre Janssen seemed nervous, avoiding his gaze. Charles Moreau, on the other hand, appeared genuinely outraged by the suspicions weighing on him. Interrogó discretamente a sus compañeros. Henry, ¿no oíste nada anoche? No, Poirot. Duermo como un lirón, ya lo sabes. ¿Y tú, Edouard? Creí oír un ruido hacia las 2, pero pensé que era el gato del refectorio. Hércules asintió y continuó sus investigaciones. Notó que Pierre Hansens parecía nervioso, evitando su mirada. Charles Moreau, por su parte, parecía sinceramente indignado por las sospechas que pesaban sobre él. The clues. After 2 days of discreet observation, Hercule had gathered several troubling elements. 1. The bursar, Brother Matthias, had been strangely absent since the burglary, officially indisposed. 2. The objects stolen from the dormitories were all easily fenced, but of moderate value. 3. The office window showed no trace of passage, when it should have been soiled by someone climbing through it. 4. The timing. The theft had occurred the day before the scholarship disbursement, when the money was temporarily stored in the office. 5. A crucial detail. Hercule had noticed traces of red wax on the office window sill. Después de 2 días de observación discreta, Hércules había reunido varios elementos inquietantes. 1. El ecónomo, hermano Matthias, estaba extrañamente ausente desde el robo, oficialmente indispuesto. 2. Los objetos robados en los dormitorios eran todos fácilmente vendibles, pero de valor moderado. 3. La ventana de la oficina no presentaba ninguna huella de paso, cuando debería haber estado ensuciada por alguien que la hubiera atravesado.
4. El momento, el robo había tenido lugar la víspera del pago de las becas, cuando el dinero estaba temporalmente guardado en la oficina. 5. Un detalle capital, Hércules había notado rastros de cera roja en el alféizar de la ventana de la oficina. The deduction. On the third evening, Hercule discreetly summoned Dom Anselm and the main suspects to the library. Inspector van der Berg, recalled by the director, attended the meeting with a skeptical air. Gentlemen, began Hercule in a composed voice, this case has greatly intrigued me. Not by its complexity, but by its apparent simplicity which actually concealed a more subtle truth. He stood up and began to pace, hands clasped behind his back. Inspector van der Berg concluded too quickly that it was a theft committed by a student. But you see, several details didn't fit with this theory. La tercera noche, Hércules convocó discretamente en la biblioteca a Dom Anselme y a los principales sospechosos. El inspector van der Berg, llamado de vuelta por el director, asistía a la reunión con aire escéptico. Señores, comenzó Hércules con voz pausada, este caso me ha intrigado mucho. No por su complejidad, sino por su simplicidad aparente que ocultaba en realidad una verdad más sutil. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, las manos entrelazadas a la espalda. El inspector van der Berg concluyó demasiado rápido que se trataba de un robo cometido por un alumno. Pero verán, varios detalles no cuadraban con esta teoría. He stopped in front of the window. First, this window supposedly used to escape. It opens onto the main courtyard, the most exposed place in the boarding school. What sensible thief would choose this exit when there are so many other discreet passages? Second, the objects stolen from the dormitories. Their selection was too opportunistic. As if the thief didn't really know the value of the objects, or was simply trying to throw us off the scent. The inspector fidgeted in his chair. Where are you going with this, young man? I'm getting there, Inspector. The detail that put me on the trail was this trace of red wax on the windowsill. Sealing wax, very precisely. He turned to the assembly. Now, who uses sealing wax in a boarding school? Who seals administrative correspondence? Not just any brother. Se detuvo frente a la ventana. Primero, esta ventana supuestamente utilizada para escapar. Da al patio de honor, el lugar más expuesto del internado. ¿Qué ladrón sensato elegiría esta salida cuando existen tantos otros pasos discretos? Segundo, los objetos robados en los dormitorios. Su selección era demasiado oportunista. Como si el ladrón no conociera realmente el valor de los objetos o simplemente buscara despistar. El inspector se agitó en su silla. ¿A dónde quiere llegar, joven? Ya llego, señor inspector. El detalle que me puso sobre la pista fue esta huella de cera roja en el alféizar de la ventana. Cera de lacrar, muy precisamente. Se volvió hacia la asamblea. Ahora bien, ¿quién usa cera de lacrar en un internado? ¿Quién sella la correspondencia administrativa? No cualquier hermano. The revelation. The culprit is not a student, declared Hercule solemnly. It's brother Matthias, the bursar himself. Stunned silence greeted this declaration. Dom Anselm paled. Hercule. How dare you? Wait, Dom Anselm. Let me explain. Brother Matthias had gambling debts. Yes, my little grey cells allowed me to deduce this from several clues. He organized this fake burglary to mask his embezzlement. El culpable no es un alumno, declaró Hércules solemnemente. Es el hermano Matías, el propio ecónomo. Un silencio estupefacto acogió esta declaración. Dom Anselme palideció. Hércules. ¿Cómo se atreve? Espere, Dom Anselme. Permítame explicar. El hermano Matías tenía deudas de juego, sí, mis pequeñas células grises me permitieron deducir esto de varios indicios. Organizó este falso robo para enmascarar su malversación de fondos. Hercule continued his demonstration. He forced the lock of his own office, scattered the papers, half-opened the window. Then he stole some objects from the dormitories to make it look like a student's work. But he made several mistakes. First, he used his sealing wax to fix something on the windowsill, probably a rope to simulate a climb.
but he forgot to clean the traces. Second, he knew the boarding school's habits too well. The stolen objects were taken from rooms whose occupants he knew were heavy sleepers. Third, and this is the most revealing, he found himself sick just after the crime, thus avoiding questions and inquisitive looks. Inspector van der Berg stood up abruptly. That's a very serious accusation, young man. Do you have proof? Hércules prosiguió su demostración, él mismo forzó la cerradura de su oficina, esparció los papeles, entreabrió la ventana. Luego robó algunos objetos en los dormitorios para hacer creer que era obra de un alumno. Pero cometió varios errores. Primero, usó su cera de lacrar para fijar algo en el alféizar de la ventana, probablemente una cuerda para simular una escalada. Pero olvidó limpiar las huellas. Segundo, conocía demasiado bien las costumbres del internado. Los objetos robados fueron tomados de habitaciones cuyos ocupantes sabía que tenían el sueño pesado. Tercero, y esto es lo más revelador, se encontró enfermo justo después del crimen, evitando así las preguntas y las miradas inquisidoras. El inspector Van der Berg se levantó bruscamente. Es una acusación muy grave, joven. ¿Tiene pruebas? The evidence. Hercule smiled confidently. But of course, Inspector. If you would search Brother Matthias's cell, you'll find the stolen money hidden in a false bottom of his prayer stool. As for the objects stolen from the dormitories, they are hidden in the vegetable garden, buried near the third row of cabbages, wrapped in a cloth marked with the boarding school's initials. Dom Anselm seemed devastated. But why? Why would Brother Matthias have done this? Gambling debts, Dom Anselm. I noticed letters from creditors on his desk, which he had tried to conceal. And then, last night, I happened to glimpse a man who looked very much like Brother Matthias discreetly leaving the Café de Gauden Lou, reputed for its back rooms where high-stakes gambling takes place. Hércules sonrió con confianza. Por supuesto, señor inspector. Si quiere registrar la celda del hermano Matthias, encontrará el dinero robado, disimulado en un doble fondo de su reclinatorio. En cuanto a los objetos sustraídos de los dormitorios, están escondidos en la huerta, enterrados cerca de la tercera fila de coles, envueltos en un paño marcado con las iniciales del internado. Dom Anselme parecía aniquilado. ¿Pero por qué? ¿Por qué habría hecho esto el hermano Matthias? Las deudas de juego, Dom Anselme. Noté en su escritorio cartas de acreedores que había tratado de disimular. Y además, anoche, por casualidad vislumbré a un hombre que se parecía mucho al hermano Matthias salir discretamente del café de Gauden-Leu, famoso por sus trastiendas donde se juega fuerte. The confirmation. An hour later, everything was confirmed. The money was found exactly where Hercule had indicated, as well as the stolen objects. Brother Matthias, confronted with the evidence, tearfully confessed his guilt. He was indeed riddled with debts contracted in Bruges gambling dens and had yielded to despair by organizing this fake burglary. Una hora después, todo estaba confirmado. El dinero fue encontrado exactamente donde Hércules había indicado, así como los objetos robados. El hermano Matthias, confrontado con las pruebas, confesó llorando su culpabilidad. Efectivamente estaba lleno de deudas contraídas en los garitos de brujas y había cedido a la desesperación organizando este falso robo. Inspector van der Berg, sheepish but impressed, shook Hercule's hand. Young man, you have the makings of a great detective. How did you manage to solve this mystery where I had failed? Hercule smoothed his little mustache with undisguised pride. Inspector, one need only observe. Observe and make one's little grey cells work. They told me from the beginning that this case was too simple to be true. A real criminal would never have made so many gross errors. But an honest man forced into crime by despair. Ah. That's different. He improvises, he panics, he leaves traces. El inspector Van der Berg, avergonzado pero impresionado, estrechó la mano de Hércules. Joven, tiene madera de gran detective. ¿Cómo logró resolver este misterio donde yo había fracasado? Hércules se alisó el bigotillo con orgullo no disimulado. Señor inspector, basta con observar. Observar y hacer trabajar las pequeñas células grises.
Me dijeron desde el principio que este asunto era demasiado simple para ser verdad. Un verdadero criminal nunca habría cometido tantos errores groseros. Pero un hombre honesto obligado al crimen por la desesperación. Ah, eso es diferente. Improvisa, se asusta, deja huellas. Epilogue. The scandal was hushed up as much as possible. Brother Matthias was discreetly transferred to a contemplative monastery where he could atone for his faults. The scholarships were maintained thanks to an exceptional collection. As for Hercule Poirot, his reputation as a little genius of deduction was born. His classmates now looked at him with a mixture of respect and apprehension. He himself had become aware of his particular gift. El escándalo fue silenciado tanto como fue posible. El hermano Matthias fue discretamente trasladado a un monasterio contemplativo donde podría expiar sus faltas. Las becas de estudio se mantuvieron gracias a una colecta excepcional. En cuanto a Hércules Poirot, había nacido su reputación de pequeño genio de la deducción. Sus compañeros lo miraban ahora con una mezcla de respeto y aprensión. Él mismo había tomado conciencia de su don particular. That evening, alone in his dormitory bed, he stroked his budding little mustache while thinking about his future. He didn't yet know that he would become one of the world's most famous detectives, but he had just understood that his destiny was set. Hercule Poirot, he murmured in the darkness, your little grey cells have just solved their first case. It won't be the last. And in the Bruges night, the autumn wind seemed to carry the echo of future adventures, extraordinary investigations, and mysteries that only awaited to be solved by this extraordinary young man who had just discovered his vocation. Esa noche, solo en su cama del dormitorio, acarició su pequeño bigote naciente pensando en su futuro. Aún no sabía que se convertiría en uno de los detectives más célebres del mundo, pero acababa de comprender que su destino estaba trazado. Hércules Poirot, murmuró en la oscuridad, tus pequeñas células grises acaban de resolver su primer caso. No será el último. Y en la noche brujense, el viento otoñal parecía llevar el eco de aventuras futuras, de investigaciones extraordinarias. Y de misterios que solo esperaban ser dilucidados por este joven extraordinario que acababa de descubrir su vocación.